En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Cómo orar y obtener lo que usted ora 2, parte 4. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con un tema que es de mucha importancia práctica para todos nosotros. ¿Cómo orar efectivamente? Hasta ahora, en esta semana, he explicado 3 elementos importantes de la oración exitosa. El primero, debemos orar con confianza, sin condenación. Segundo, tenemos que orar con el motivo correcto, que es para la gloria de Dios. Y el tercero, debemos orar con base a buenas relaciones, que es necesario que perdonemos a otros, que debemos hacer a un lado la ira y la contienda, porque estas cosas son estorbos para nuestras oraciones, particularmente en las oraciones de esposos y esposas. Hoy voy a hablar del siguiente elemento importante de la oración exitosa. Tiene que ver con la función que desempeña el Espíritu Santo en nuestras oraciones. O pueden ser expuesta muy simplemente: el único tipo de oración que Dios acepta es el que está dirigido por el Espíritu Santo. En realidad esto va mucho más allá de nuestras oraciones. Se aplica a cada área de nuestra vida cristiana. El único tipo de vida cristiana aceptable a Dios es el que está dirigido por el Espíritu Santo. Pablo destaca esto en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Eso es lo que constituye que una persona sea hijo de Dios, que sea guiada por el Espíritu de Dios. Para ser un hijo de Dios, usted tiene que nacer del Espíritu de Dios. Esa es la experiencia inicial, sin la que puede entrar en la vida cristiana. Pero para vivir como un hijo de Dios, usted debe ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, muchas personas que han nacido de nuevo en realidad no saben cómo ser guiados por el Espíritu de Dios cuando se trata de la vida cristiana. Eso es particularmente cierto con la vida de oración. Más adelante en ese mismo capítulo, Pablo aplica ese principio específicamente a la oración. Dice en Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo dice que tenemos una debilidad. Todos tenemos una debilidad. No es una enfermedad física ni es una enfermedad mental, sino que es parte de nuestra antigua naturaleza carnal, y nuestra debilidad es esta: no sabemos orar como debemos. Hay diferentes versiones de este versículo. Algunos dicen que no sabemos por qué orar, otros dicen que no sabemos orar. Yo creo que ambas versiones son ciertas. No sabemos por qué orar, no sabemos cómo orar. A veces pensamos que sabemos cómo orar, pero aún no sabemos cómo. Pero otras veces no sabemos por qué orar ni cómo hacerlo. Estamos perdidos. El remedio de Dios para esto es realmente depender del Espíritu Santo para que nos ayude. Él es el consolador, el ayudador, el que viene y nos ayuda a vivir una vida y hacer el tipo de oraciones que necesitamos. Pablo dice aquí que cuando viene el Espíritu Santo, en cierto sentido se hace cargo, y al nosotros ceder, Él hace la oración que necesitamos a través de nosotros. Aquí el lenguaje de Pablo es muy personal y dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y en el siguiente versículo, el Espíritu conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. De cierto modo, el secreto para orar exitosamente es dar control al Espíritu Santo, ceder inteligente pero voluntariamente a Él, y dejar que Él ore a través de usted, el tipo de oración que en verdad necesita hacer. Note que Pablo dice que ese tipo de oración puede venir de siguientes maneras. Una manera del que habla es con gemidos indecibles. Yo he estado presente cuando a personas se les ha dado este tipo de oración. Es muy conmovedor, es muy solemne, es casi espantoso. Es muy importante que entendamos que muchas de las cosas por las que necesitamos orar son tan profundas que no pueden expresarse con palabras.
Las palabras ordinarias de nuestra expresión normal simplemente no son adecuadas para las cosas por las que tenemos que orar. Muy dentro de cada uno de nosotros hay algo más grande que nuestra pequeña mente. Es lo que la Biblia llama nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre está hambriento y sediento de Dios. Nuestro espíritu anhela alcanzar a Dios. Tiene cosas dentro de él que ansía expresar a Dios en oración. Pero mientras estemos limitados a lo que nuestras diminutas mentes pueden decidir y establecer como razonable y válido, nuestro espíritu no se podrá expresar completamente. Así que una de las formas en que el Espíritu Santo libera a nuestro espíritu para orar efectivamente es con gemidos indecibles. Ese es un tipo de oración. Otra manera en que el Espíritu Santo nos puede ayudar es dándonos la oración adecuada en nuestro propio lenguaje. Pero no es una oración que hacemos por nosotros mismos. Recuerdo muy bien cómo me sucedió la primera vez. Yo era soldado inglés y aunque no conocía al Señor Jesús de una manera personal y una familia cristiana me invitó con otro soldado a cenar en su casa un domingo, así que fuimos. Y todos eran cristianos comprometidos y yo nunca había estado en una casa así. Empezaron por pedirle a Dios que bendijera la comida. Yo nunca había estado en una casa donde se hiciera eso. Pero después de que me ajusté a eso, la cena estaba deliciosa y pensé en realidad me estaba acomodando bien. Y entonces, cuando terminó la cena sin ninguna advertencia, todos empezaron a orar. Estábamos como 7 a 8 personas alrededor de esta mesa oval y me di cuenta que se turnaban para orar, uno después de otro. Noté que mi turno se acercaba rápidamente y yo nunca había orado en voz alta en público toda mi vida. Yo estaba literalmente paralizado de miedo. Y cuando llegó mi turno no tenía ninguna idea de lo que iba a pasar. Simplemente abrí mi boca y dije estas palabras: Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia, pero esto fue probablemente la mejor oración que jamás haya hecho. Yo no me la atribuyo, el Espíritu Santo me la dio. He hablado de dos maneras en que el Espíritu Santo puede ayudarnos a orar. La primera es con gemidos indecibles. La otra es dándonos una oración en nuestro propio lenguaje. Pero es una oración que no podríamos decir por nosotros mismos. Hay una tercera manera en que el Espíritu Santo puede ayudarnos a orar, y es por medio de un lenguaje de oración en una lengua desconocida. Se habla de esto, por supuesto, muchas veces en el Nuevo Testamento. Algunas personas no lo entienden bien. La verdad es que no pueden ser completamente entendido. Es una de esas actividades de nuestro espíritu que va más allá de nuestras pequeñas mentes para comprender totalmente. Pero gracias a Dios nuestra experiencia cristiana no está limitada a lo que nuestras mentes pueden comprender. Tenemos un Dios que es más grande que nuestras diminutas mentes. Y una de las maneras en que Dios nos libera de la tiranía de nuestra mente sobre nuestras vidas es dándonos por medio del Espíritu Santo un lenguaje de oración. Oramos en un lenguaje que es muy real, pero no es un lenguaje que podamos entender. Simplemente dejamos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros, por lo que se necesita en nuestro lenguaje de oración. Hoy alrededor del mundo millones de personas están entrando en esta experiencia y encontrando que corresponde exactamente a lo que se ha escrito acerca de ella en el Nuevo Testamento. Escuche lo que Pablo dice en 1 Corintios 14 versos 2 y 4. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, así que, ¿qué hacemos cuando oramos en este lenguaje de oración, esa lengua desconocida? Pablo dice que hacemos tres cosas. Primero, que hablamos directamente con Dios y no a los hombres. Ese es un privilegio en sí mismo, poder hablar directamente con Dios Todopoderoso. Segundo, en nuestros espíritus hablamos misterios, cosas muy profundas para que entiendan nuestras mentes pequeñas. Tercero, dice que cuando hablamos en lenguas nos edificamos espiritualmente aunque nuestra mente no comprenda lo que sucede. Pablo vuelve sobre esto en 1 Corintios 14, versos 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Note que tenemos varias opciones de cómo orar. A veces oramos con el entendimiento, oramos con palabras que entendemos y esperamos que el Espíritu Santo nos corrija. Otras veces le damos un descanso a nuestra mente y dejamos que el Espíritu Santo tome a su cargo a través de nuestro espíritu.
Oré con un lenguaje que no entendemos, pero sabemos de acuerdo a las Escrituras que hablamos con Dios, que hablamos misterios, que compartimos los secretos de Dios y que nos edificamos a nosotros mismos. Otro aspecto importante de la oración es que un arma importante en la guerra espiritual, en Efesios capítulo 6 del verso 12 en adelante, Pablo habla de la guerra espiritual y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto está en el contexto de la guerra espiritual. La oración, entre otras cosas, es una tremenda arma espiritual. Yo la comparo con un proyectil balístico intercontinental de los que tenemos hoy en día, que puede ser lanzado desde un continente contra alguna fortaleza o posición estratégica en el territorio de un enemigo potencial, en otro continente a miles de kilómetros de distancia, pero para que el proyectil sea efectivo y cumpla su objetivo, su computadora debe ser programada correctamente. Y creo que eso es una parábola. Si oramos efectivamente en el Espíritu Santo, Él programará a la computadora. Él determinará el objetivo contra el que estamos orando. Escuche lo que Pablo dice en Efesios 3:20, para terminar por hoy. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note que la contestación a nuestras oraciones depende del poder que actúa en nosotros. ¿Qué es ese poder? Por supuesto es el poder del Espíritu Santo. Cuanto más actúa en nosotros, tanto más efectivas serán nuestras oraciones. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora. Aún tengo un elemento más de la oración exitosa. Estaré hablando de eso mañana.